Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 1125 del manga de One Piece y guardianes del One Piece, guardianes. Y este capítulo número 1125 tiene el título de Era necesario morir. Y tras un capítulo 1124 y una semana de descanso que nos dejaron con un poco ese final para el arco de Egghead, veremos, guardianes, qué ha ocurrido en el próximo capítulo. Así que vamos allá con este capítulo 1125, que, como he dicho, tiene un título interesante. Y este capítulo, Guardianes 1125, vuelve a traer una portada de los viajes de Yamato y su peregrinación por los templos de Wano, en este caso el volumen 13, donde vemos el castillo de Oden que está siendo reconstruido y que el maestro carpintero Minamoto está desaparecido. Y la verdad, guardianes, ver cómo se reconstruye lo que es el castillo de Oden siempre da gusto, sobre todo tras el traumático pasado que vimos en toda la historia de Oden. Y me imagino pues que los próximos las próximas portadas pues nos dirán dónde se encuentra el maestro carpintero Minamoto y en este caso será Yamato quien entiendo que lo encuentre. Bueno, pues continuamos con los viajes de Yamato por Wano, que por ahora la verdad están estando bien, pero sin demasiado que apuntar. Guardianes, y este capítulo número 1125 comienza en Egghead, y en este caso con el Cyberpool llevándose los Seraphim, a los Sea-Beast Weapon y los PX3 de Egghead, y dejando una pregunta clara: ¿dónde se encuentra Stussy? Pero aquí vemos como el cacho cabronazo de Lucci responde que él la mató. A ver, no vemos el cuerpo, siendo Oda ya sabemos que puede ser que no, pero por el semblante de Kaku me da la sensación de que puede ser que sí. Sin embargo, guardianes, esta es la primera página del capítulo y Oda nos cambia un poco de escenario al barco donde se encuentra Zatur, hablando con los vicealmirantes y un poco poniendo en valor lo conseguido en Egghead, ya que consiguieron lo que querían. Consiguieron a York, Pan Records y la planta de energía, ya que con eso podrán producir Mother Flame. Vemos como los vicealmirantes no están tan de acuerdo y se disculpan un poco porque, a pesar de haber utilizado la Buster Call, no fueron capaces de capturar a Yewele Riboni ni a Mugiwara no Luffy, que han podido escapar a Elbaf. Y lo que le proponen a Zatur es perseguirlos. Sin embargo, la respuesta de Zatur es negativa, es decir, no irán a Elbaf, porque si hay algo negativo de lo ocurrido en Egghead es la transmisión de Vegapunk, y todo es por culpa del gigante de acero. Aquí tenemos un mini flashback en el que te cuentan cómo Vegapunk le solicitó a Zatur investigar al robot del siglo vacío, a pesar de tener, o digamos, Zatur de querer destruirlo. Y es que pasó 200 años sin moverse desde lo que ocurrió en Mary Joyce hasta ese día donde claramente se levantó para proteger a Mugiwara no Luffy. ¿Qué ocurre, guardianes? Que al escuchar todo esto, pues como es lógico, alguno de los vicealmirantes cae en la cuenta de decir algo interesante, y en este caso es el vicealmirante Doberman, que le cuestiona a Satursei que, como militar al servicio del gobierno, se ha comentado que lo peor de lo ocurrido en Egghead es la transmisión de Vegapunk. Por tanto, entienden que lo que ha dicho es verdad. ¿Qué ocurre, guardianes? Que no obtiene respuesta porque no va a vivir para saberlo, porque sin mediar palabra, Saturn le vuela la cabeza absolutamente en un panel tremendo. Y la verdad, guardianes, es que al final de valientes está lleno el cementerio. Pero entiendo que como un almirante que quieras el bien del mundo, te hagas o te cuestiones todo lo ocurrido tras el mensaje de Vegapunk en Egghead. Y tras esta ejecución de Doberman, guardianes, Oda nos devuelve en este caso a Egghead dentro del Labo Face, donde se encuentra una York que está dudando porque ve como las nubes Shimagumo siguen creciendo, como la máquina Kumo Futo se está descontrolando,
y se pregunta, empieza a dudar si es verdad que Edison acabó muriendo en el Fabio Face. ¿Y qué hace Oda? Pues nos regala un pequeño panel donde se ve claramente la cabeza del satélite Edison diciendo que nos ha descubierto. Y vemos como poco a poco Pan Records se va desligando de lo que es el resto del Fabio Face y escapando con estas nubes Shimagumo, a pesar del intento por parte de York de evitarlo disparándolo. Sin embargo, Guardianes Oda nos lo deja aquí porque nos cambia de ubicación, en este caso a Mary Joyce, donde se encuentran los Tenryubitos, pues también un poco comentando y dudando respecto a todo el mensaje de Vegapunk. Y vemos pues como la falta de suministro los está volviendo todavía más gilipollas, si fuera posible, gracias a esta escasez de alimentos, dejando un mensaje claro: debemos matar al responsable de esto, necesitamos castigar a la gente humilde, por su culpa no hay abastecimiento. Y yo digo aquí, Oda, por favor, no tendrás otra Mother Flame, no tendrás que quiera usar Urano contra esta gente, por favor, contra los putos Tenryubitos que viene el Redline, que es que no los puedo odiar más, es que es horrible, qué personajes más asquerosos. Y dejando a los Tenryubitos, pues entramos para mí en la parte más potente del capítulo. Y esto que Oda nos lleva al salón de autoridad del Goroshi, donde vemos entrar a Garlin Vigarland. ¿Y por qué entra ahí en lo que es la sala de autoridad del Goroshi? Pues tiene una orden de presentarse allí. Vemos cómo los 4 miembros del Goroshi que se encuentran en Mary Joyce se ponen un poco nerviosos, preocupados de quién le ha dado esa orden y que debe mostrar más respeto al hablar con ellos, que están por encima de él. Pero aquí Garlin Vigarland nos suelta el auténtico bombazo, porque a partir de ahora la Vegapunk York quedará bajo sus órdenes, porque se ha convertido o ha sido ascendido a Dios guerrero de la defensa científica, dejando una frase clara: el mundo se pondrá difícil, será más turbulento que nunca, hagamos que este mundo sea mejor, compañeros planetas. Y se presenta como Saint Garlin Vigarland, Dios guerrero de la defensa científica, miembro del Goroshi. Y vosotros le decís, hostia, va a haber 6 miembros del Goroshi. Pues las caras de los miembros que estaban allí en la sala de autoridad demuestra que no, y rápidamente Oda demuestra que no, que solo va a haber 5, porque mientras esto se produce vemos pues que del barco de Saturn y del propio cuerpo de Saturn comienza a emanar un humo, una energía negra del mismo. Claro, los vicealmirantes se quedan asombrados porque algo le está sucediendo a alguien tan potente como un miembro del Goroshi. Y vemos cómo esta energía oscura le va chupando o quitando la vida, consumiéndolo, haciéndolo cada vez más viejo, llegándole a los mismos huesos. Y vemos las últimas palabras de Saturn 6 diciendo: no puede ser, Im-sama. Y vemos, Guardianes, un panel del ojo de Im, que me ha recordado un poco al Señor de los Anillos, el ojo de Sauron, diciendo: ¿cómo has sido capaz de dejar escapar a Joy Boy, Saturn? Me has fallado. Y vemos ahí sí que sí las últimas palabras de Saturn: nunca esperé que usaran ese poder, tenga compasión, Im-sama. Y como esperábamos, pues Im-sama no tiene ningún tipo de compasión y acaba con Saturn, del que solo quedan los huesos y una calavera. ¡Qué brutalidad de parte! Como Im se acaba de papear a Saturn así, pam pam, pim pam. Y lo gracioso, Guardianes, es que esto podía ser un final del capítulo, pero todavía Oda nos tiene reservado cositas. Y es que, Guardianes, Oda nos lleva al Pan Records volador, donde vemos que los 4 satélites que se supone que habían muerto tras la huida de los Mugiwaras y de los gigantes, pues digamos se encuentran vivos, pero en un único cuerpo, en un satélite bizarro que mezcla los 4 diseños, es decir, el cuerpo de Sokka, un brazo de Pitágoras, uno de Atlas, que lo descompensa por el tamaño, y la cabeza de Edison. La verdad, un diseño bastante raro. Y vemos cómo pueden hablar cada uno de ellos dentro de este satélite Vegapunk. Vemos a Sokka, que se lamenta de no haber podido llevarse el Labo Face, pero después de los disparos de York era algo complicado, además de indicar que todavía la humanidad no está preparada para utilizar debidamente el cerebro de un genio como Vegapunk, así que deberán hacerlo ellos. Y Sokka comenta que para que lo puedan utilizar los humanos quedarán unos 500
años, además de preguntar a Pitágoras si las nubes Shimagumo que están creando flotarán lo suficiente para poder escapar. La respuesta de Pitágoras es que sí, pero aquí indica algo interesante, y es que debido a que ahora Vegapunk, que está muerto, todos sus movimientos tienen que tener muchísima más cautela, no pueden moverse con cierta libertad, además de no tener dinero y no poder tener los materiales necesarios para su investigación. Pero aquí le para a Pitágoras diciendo: no te preocupes, voy a llamar a un amigo. ¿Y quién es este amigo? Pues es Járedas de Valteria, o de Walteria, es que ya no me acuerdo exactamente del nombre que dicen. Ya sabemos, es el maestro que ayudó a Nami, que en este caso estuvo enseñando a Nami durante los 2 años de Time Skip, y ya sabemos que fue el que creó esta isla del cielo artificial construida hace 67 años. Y aquí hay otra cosa, Guardianes, interesante, que es verdad que Oda lo deja ahí en un pequeño mensajito, un pequeño panelito, y es que en este caso Vegapunk, que es este satélite de Vegapunk, va a destruir las partes o los recambios de York. Por tanto, si York es destruida, entiendo que ya no podrán digamos, rehacerla, entiendo. Entonces, es decir, se ha convertido en un activo para el Gorosei todavía más importante, y el Gorosei no lo sabe. Entonces, me da la sensación de que si York es destruida, el Gorosei se quedará sin esa parte de Vegapunk. Y ahora sí, Guardianes, tras esto, pues entramos en la parte final del capítulo, y Oda nos lleva a ver al ejército revolucionario para acabar el capítulo, en este caso en el reino Kamabaka, donde vemos cómo Koala está anotando un poco los apuntes más interesantes del mensaje de Vegapunk. Realmente nos hace un resumen fácil, es decir, si no quieres leerte todos los capítulos en los que está el mensaje de Vegapunk, te lees un poco lo que es esta parte de Koala y te enteras fácil, porque dice: dentro del siglo vacío se produjo una guerra en la que se utilizaron las armas ancestrales, y debido a la misma el mundo fue hundido 200 metros. Además, a partir de ahora, quien encuentre el One Piece se convertirá en el rey de los piratas y volverá a obtener ese poder. Y claro, aquí vemos un poco la reacción de todos los comandantes del ejército revolucionario. Vemos como Belovetti dice que no pueden esperar a que esto pase. Por otro lado, Sabo se pregunta si es verdad que el mundo se hundirá al final en el mar. Claro, también une cabos con los Tenryubitos, Red Line viviendo en el lugar más elevado del mundo. Aquí también Iva se pone a pensar, claro, en el puente que estaban construyendo en Tequila Wolf, en Rule Wolf y en Vodka Wolf, utilizando esclavos para construir esas mega estructuras, además de que el resto de oficiales, Karasu, Gunther y el propio Morley, dice que ahora todo tiene sentido. Sin embargo, Guardianes, aquí falta la reacción del personaje más importante y más esperado en el ejército revolucionario, y es que en este caso tenemos que ver la reacción de Dragón, y es que acabando, en este caso el capítulo, Oda nos lleva a Dragón diciendo que un poco los pensamientos de no todos los que escucharon las últimas palabras antes de morir de Vegapunk van a prepararse de forma pacífica, por lo que tienen que hacer algo cuanto antes, ya que las personas no tardarán en pelear por encontrar algún espacio seguro. Acabando el capítulo con un rostro de Dragón preocupado y con el mensaje del editor de Oda: un periodo caótico ha empezado, es decir, sí, por fin lo que queríamos, es decir, los primeros movimientos del ejército revolucionario. Y ahora, Guardians, una vez hablado del capítulo en general, vamos a entrar pues un poco en el análisis pormenorizado de los puntos más interesantes de este capítulo 1125, que la verdad tiene mucho por lo que comentar. Lo primero, ya de primera mano, la primera hoja, ¿sí o no? ¿Muerte o no de Stussy? A ver, siendo One Piece, siendo Oda, podemos esperar cualquier cosa, no hay cadáver, puede haber sorpresa. A ver, yo diría que para mí un 75-25. Un 75 está muerto, un 25 no. Y un 25 digo no porque durante este arco de Egghead, en un momento muy concreto, ahí vemos como Lucci parece tener algo de corazón y pedirle a Saturn que no mate a Kaku. Entonces, al final, algo de corazón tiene. Entonces, puede ser que dejara a Stussy viva, aunque dijera que ha muerto para que no la acusaran de traición. Aunque también tengo que decir que la cara de Kaku, Guardianes del dibujo, a mí me hace pensar de que puede estar muerta. Por eso, 75-25. No sé vosotros qué opinión tenéis. Luego, el segundo punto, la ejecución de Doberman, es decir, cómo
a un vicealmirante se hace una pregunta que creo que va a ser algo interesante de ver un poco las reacciones que se van a producir en la Marina después del mensaje de Vegapunk. Ya en el capítulo anterior, en el 1124, no fue tanto así, pero ya hubo un conato de enfado, y no sabemos hasta qué punto va a llegar, de Kizaru con Akainu por todo lo ocurrido en Egghead. Aquí vemos al vicealmirante Doberman preguntando: oye, pero si lo único negativo de lo que ha pasado en Egghead es que es la transmisión de Vegapunk, eso quiere decir que es verdad, y si eso es verdad, ¿qué coño? ¿Por qué coño no lo contáis? La pena, guardianes, es que la respuesta de Saturn es muy dialogante, es de un auténtico político, es decir, le vuela la cabeza. Fantástico. Pero aquí también creo que es un error de Saturn, porque si tú le vuelas la cabeza, estás implícitamente dando a entender de que tiene razón, de que el mensaje de Vegapunk es verdad. Sí, claro, les haces temer al resto de vicealmirantes que, como abran un poquito la boca, le vuelan la cabeza, pero joder, me da la sensación de que no es positivo esta sensación que va a producirse en la Marina de que el Gorosei les ha mentido y que Vegapunk decía la verdad. A ver, luego, el tercer punto que me gustaría hablar es un poco hablar de si me convence o no la vuelta de los satélites que habían muerto, el diseño bizarro. Y a ver, tengo que decir que yo no lo hubiera hecho. Yo los hubiera dejado muertos porque me parece interesante, o fueron un sacrificio guapo para poder escapar, y yo no los hubiera regresado. Al que no regresaría es a la Estela, es decir, al cuerpo principal de Vegapunk. Creo que su muerte estuvo muy bien. Pero bueno, ya que lo han hecho, me gusta que lo van a tirar por un poco todo lo de las civilizaciones en el cielo, porque creo que puede ser que Oda ya nos esté dando las pistas de que al final es verdad que el mundo de One Piece, a pesar de que Luffy pueda vencer, acabe hundido y tengan que vivir en islas artificiales en el cielo. Pero lo dicho, a mí, no sé a vosotros, pero yo no los hubiera revivido. Y quiero destacar, que ya lo he hecho en la review principal, el punto de que van a destruir los repuestos de Yor. Por tanto, creo que ahora Yor coge una mayor importancia, y si le pasa algo, en este caso los miembros del Gorosei perderán, digamos, esa ventaja de tener a un Vegapunk trabajando directamente para ellos. Y claro, guardianes, si el cuarto punto era el miembro del Gorosei que fue ejecutado por Im, pues el quinto será el nombramiento del nuevo dios guerrero de la defensa científica, que no es otro que Garlin Figarland, que la verdad, dentro de los Kamino Kissing, de los caballeros sagrados, que ya pues tenían cierto misterio, luego también todas las ganas de saber si existe qué relación existe realmente con Shanks, ver si es verdad la teoría de que Shanks tiene un gemelo, pues ahora se convierte en miembro del Gorosei. La verdad, bueno, y todo esto conectado también con que lo vimos en el flashback de God Valley, con la variedad, ya sabemos, Roddy Shebeck, Gold Roger y Garp. La verdad, muy interesante. La verdad es que ese movimiento de Oda ha sido muy interesante. Yo creo que de Saturn contó todo lo que tenía que contar. No sé si aparecerá en algún flashback de Siglo Vacío y todo eso, pero en el presente tenía todo lo que contar, conectarlo con Kuma, y ahora pues da paso a un personaje que todavía es mucho más misterioso y tenemos muchas ganas de ver. Entonces vamos a ver estos movimientos. Y luego, guardianes, ya como sexto punto, y ya para finalizar, así que me está quedando largo de cojones porque es que el capítulo tiene de todo, pues por fin vemos ya que sí a un dragón, a un Monkey D. Dragon, que va a liderar el ejército revolucionario y que van a empezar a moverse, porque al final lo que te deja claramente el mensaje de Monkey D. Dragon es claro, es decir, si dejamos que sean las personas las que intenten buscar un espacio seguro, van a acabar peleando para encontrarlo, o van a acabar produciéndose pues conflictos, puede que haya peleas, al final el más fuerte, entonces tienen que moverse al final. Yo creo que el ejército revolucionario tiene que aprovechar ahora mismo la situación, tiene que atacar o, digamos, golpear. Veremos de qué forma, que eso es lo más interesante. La pregunta que yo me hago es de qué forma, cuál va a ser el primer movimiento por parte del ejército revolucionario. ¿Va a ir directamente contra el Gorosei? ¿Va a ir al Red Line? ¿Va a ir está donde viven los Tenryubitos? Ya lo ha marcado un poco Sabo también.
todo lo de Tequila Wolf por parte de Ivankov, que también lo señala en este capítulo. Veremos cuál es el movimiento, o si a lo mejor van a Elbaf, que podría ser también un poco conocer más todavía el siglo vacío, ver un poco qué es contra lo que se van a enfrentar realmente, pero Guardianes claramente lo pone el editor de Oda en el mensaje final, es decir, un periodo caótico ha empezado. Entonces ya veremos sí que sí, por fin, al ejército revolucionario moviéndose de una manera muy activa. El cuarto punto, Guardianes, a analizar, y creo que es el más interesante, es un poco hablar de esa ejecución, esa bajada claramente del dedo por parte de Im a Saturn, es decir, volverla absolutamente una auténtica calavera. Que, joder, ver a un miembro del Gorosei ser asesinado, ser asesinado de esa manera, viendo el poder que tiene, cómo se nos ha presentado durante toda la obra, me parece tremendo. Lo primero que quiero decir es que creo que lo que se nos confirma con este hecho es que, como tal, los miembros de Gorosei son personas realmente, es decir, no son creaciones de Im, son personas que han vivido mucho más de lo normal. ¿Debido a qué? Pues da toda la sensación de que es debido a un tipo de poder de Im, ya sea de su propia fruta, si es que tiene fruta, de su propia condición o raza, si es que fuera de otra raza, de lo que se teoriza tanto de la operación de la eterna juventud, uno de los efectos, no lo sé. Yo creo que pueden también ser una habilidad o un nuevo haki. Ya os he dicho varias veces que, viendo la forma de utilizar el haki que hemos visto a Saturn y esta forma de acabar con él, que es que da la sensación como que es una... Le chupan la energía, pero también es como si se le embulliera o saliera de él un haki negro. Puede ser también que sea un estilo, un tipo haki diferente del que estamos acostumbrados y del siglo vacío. Y Guardianes, lo que demuestra esto es que al final los miembros del Gorosei son marionetas de Im, no son creaciones suyas, pero son marionetas, es decir, les van a seguir vivos en función de que les sirva para las funciones de Im. Ya lo hemos visto, Saturn ha dejado de ser necesario y le han bajado el dedo. Lo que me parece también estar muy bien que entremos en una parte de One Piece en el que un error suponga algo muy potente, es decir, que suponga la muerte de algún personaje. Además, creo que al final, de los miembros del Gorosei, realmente el prescindible era Saturn. Y ahora entendemos por qué es ese mensaje al comienzo del arco de Egghead diciendo que era un incidente superior a lo que es lo de Ohara. Ahora entendemos porque se produce la muerte de Vegapunk y se produce la muerte de un miembro del Gorosei, aunque, bueno, todo a manos de la misma... Bueno, realmente Vegapunk a manos de Kizaru, pero bueno, Saturn. Claro, y lo que os comentaba, al final Saturn es el más prescindible de todos, porque al final ya lo hemos conectado, ya hemos visto un poco su transformación, su poder y toda la relación que ha tenido con el pasado de Kuma, cómo se convirtió en Cyborg, lo que supone Kuma también para los Mugiwaras, todo el trasfondo con Bonnie. Así que realmente, si tenía Oda o quería deshacerse de un miembro del Gorosei, creo que la mejor opción era claramente Saturn. Y bueno, Guardianes, una vez realizado el análisis, pues entramos un poquito en la opinión general de este capítulo número 1125. Pues tengo que decir que es un auténtico capitulazo. Es verdad que llevamos 2 o 3 capítulos mucho más tranquilos, que es el cierre del arco de Egghead, sobre todo con los Mugis, pero como os comentaba, que este final que se produjo en el capítulo anterior e inicio de lo que yo ya creo que es confirmado, el arco de Elbaf, al principio no íbamos a ver que al capítulo siguiente encontráramos a los Mugis ya en Elbaf. No, íbamos a dar, yo creo, un rodeo y veremos un poquito qué está ocurriendo en el mundo de One Piece mientras se produce este viaje. Y lo primero que hemos visto un poco es las nuevas posiciones del Gorosei, de Im y de un poco el gobierno mundial. Y es que, claro, en un capítulo en el que tenemos la ejecución de un vicealmirante, la ejecución de un Gorosei de la manera que lo ejecuta Im, donde tenemos la confirmación de que por fin el ejército revolucionario se mueve. Es que, claro, es que es un capítulo
muy potente. Y es que, joder, si tenemos en cuenta que ya, entre comillas, hemos empezado el arco del Elbaf, joder, empezarlo con un capitulazo de este nivel es muy, muy potente. El único pero que le pondré al capítulo es que yo no hubiera traído de vuelta los satélites de Vegapunk, pero entiendo por qué lo ha hecho Oda. Y bueno, no te creas que el diseño me mola, además es un diseño un poco bizarro, guardianes. Y entrando en lo que es el alegato final, ya para finalizar el vídeo de este capítulo 1125 y hablar un poco de las muertes en One Piece, porque en este capítulo, a falta de confirmación oficial de la muerte de Stussy, habríamos visto 3 muertes: la de la propia Stussy, el vicealmirante Doberman y el miembro del Gorosei, Satur. A ver, vosotros sabéis que yo no soy una persona que solicite o que pida a gritos que haya muertes continuas en una obra. Soy de los que piensan que si una muerte no está bien realizada y no está bien construida, no es que aporte demasiado ni engrandezca una obra. Pero sí que creo, guardianes, que entrando en las partes que estamos entrando de One Piece, tras el arco de Wano y sobre todo este arco de Egghead, la aparición del Gorosei y lo que ocurrió en el siglo vacío, ese posible hundimiento del mundo en el mar, y todo esto, creo que hemos entrado en unas partes de One Piece en las que creo que Oda debe ser, digamos, debe actuar como ha actuado en este capítulo. Es decir, estamos en una situación tan tensa que un error, digamos que, bueno, error no, es decir, Stussy se basa en sus sentimientos para salvar a Kaku y Lucci, le cuesta la vida por traicionarlos, Doberman por no quedarse callado y ser un perro del gobierno que se calla y obedece las órdenes, sino que por preguntar, oye, si es verdad, si el mayor error ha sido dejar de dar el mensaje a Vegapunk, eso es verdad. Entonces, por intentar saber más la verdad, le cuesta la vida. Y a Saturn le cuesta por fallar. Es que creo que eso es lo que tenemos que ver, que es que un error pueda suponer o ponga en peligro al personaje. Que eso es verdad que en One Piece ha habido muchas veces, o sobre todo antes para mí, del arco de Wano, muchas veces que decían, bueno, da igual que se puedan equivocar porque no va a haber ninguna consecuencia. Joder, si al final también se confirma la muerte de Kid a manos de Shanks, es que el error de intentar meterse con alguien que es más fuerte que tú en su territorio puede hacerte llevar a la muerte. Entonces, joder, creo que si Oda opta por este capítulo de este camino, es decir, no digo que mates continuamente personajes, pero si hay un error y el castigo tiene que ser lo máximo posible. Estamos en un momento de tensión bárbara, así que me gusta lo que he visto y espero que Oda siga por este camino, la verdad, guardianes. A mí me ha convencido muchísimo la forma de ejecutar las muertes, si al final se confirma la de Stussy, de este capítulo. Y poco más, guardianes, por nada. Si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo 1125 del manga de One Piece, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal para más contenido de manga, anime, ya sabéis, un poquito de todo, como ya me conocéis. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, qué es lo que más os ha sorprendido, si la ejecución de Saturn, el nombramiento de Garlin, y sobre todo qué pensáis de cuál va a ser el primer movimiento del ejército revolucionario liderado por Monkey D. Dragon. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.